Seguimos el cubrimiento del Energyar Tour y por supuesto nos volvemos a encontrar en Energyar Colombia en una octava edición que nos recibe con compañías de la gran talla de la transición energética y una de ellas es Negratin, una compañía que se ha comprometido con la transición energética global. Para hablar de esta compañía hoy tengo el placer de saludar a Enrique Díaz, él es NGS Development and Investment Managing Director de la compañía. Bienvenido. Muchas gracias, Catalina. Pues empecemos por lo primero, por esa filosofía de la compañía, ese discurso que están llevando a la industria. Me gustaría que seas tú quien nos comparta esta idea. Pues sí. Bueno, pues la orientación de nuestra compañía es claramente focalizada sobre el cliente. Desde el nacimiento de la compañía, los socios siempre han transmitido que el cliente debe estar claramente como objetivo principal del negocio y por tanto toda nuestra actividad pues pivota sobre las necesidades que tiene el cliente y cómo nosotros podemos cubrirlas. Nosotros empezamos con una actividad que estaba focalizada en una parte de la construcción y a requerimiento del cliente hemos ido ampliando los alcances de esas actividades que proporcionábamos al cliente, primero realizando pues, la construcción completa de los proyectos y luego saltando agua arriba y agua abajo para proporcionar nuevos alcances al cliente desde el desarrollo, el licenciamiento de los proyectos hasta pasando por la construcción, que es la que ya estábamos, y en la explotación de los activos, ¿no? Eso es uno de los puntos principales. Otro de los puntos principales es para nosotros nuestro modelo de negocio, en el cual nosotros internalizamos las actividades más críticas de los proyectos, es decir, nosotros tenemos recursos propios con los cuales ejecutamos la ingeniería, ejecutamos las partes más críticas de la construcción con nuestros propios recursos y tanto la operación y mantenimiento como la gestión de los activos lo hacemos también con personal propio. El tercer punto te diría que es por la apuesta decidida por la innovación tecnológica. Nosotros siempre hemos estado muy expectantes a cómo evolucionaban las tecnologías en las que nos encontrábamos activos y cómo también se producían cambios en las tecnologías en las que nos encontramos. Y por último, pues la explotación de la sinergia entre las diferentes áreas de la compañía. El área de desarrollo, el área de PC, el área de inversiones trabajan a una. En una industria que es tan competitiva y que exige tanto, lo mencionabas tú, esta combinación de EPCistas, pero sí, también del desarrollo de activos propios, les dan ventajas competitivas, pero quisiera que seas tú que nos expliques qué tipo de ventajas son reflejadas en ello. Sí, bueno, pues efectivamente para nosotros la actividad de EPC y la actividad de inversión son muy complementarias. La actividad del EPC nos da esa capacidad de ejecución, esa solvencia técnica y esa tranquilidad que debemos de dar tanto a los clientes como a los financiadores sobre la capacidad de poder llevar a buen puerto los proyectos. En el caso de la actividad de inversiones, pues aporta unos ingresos recurrentes a la compañía, porque la actividad del EPC sí que está sujeta un poco a los vaivenes del mercado. Nos aporta también, por supuesto, pues una cartera adicional al área del EPC, fruto de esos proyectos que nosotros queremos explotar. Y la más importante, te diría yo, nos da un conocimiento mucho más profundo del mercado y de cómo evoluciona el mismo, lo cual nos permite también ir adaptando nuestra oferta de servicios, en particular en la parte de EPC, para acomodarnos a esas nuevas necesidades del negocio y del mercado. Enrique, es evidente que estamos en un mercado que exige nuevas tecnologías, nuevos proyectos, nuevas propuestas. ¿Cómo se aseguran ustedes, además de lo que hablábamos anteriormente, esta combinación, tener esa competitividad? ¿Cuáles son esos puntos destacados que los hace a ustedes ser quienes son ahora? Pues mira,
uno de los principales es la inversión en el capital humano, es decir, nosotros en muy pocos años hemos ido incorporando un nuevo abanico de actividades a la compañía y evidentemente pues no se podrían hacer si no tuviéramos ese capital humano y esa formación, esa capacitación técnica que nos permitiera desarrollar esas nuevas actividades, ¿no? Por otro lado, pues la integración vertical nos trae aparejada una serie de sinergias y de economías de escala que también nos hace ser muchísimo más competitivos. De nuevo, la innovación en la innovación tanto tecnológica como en la forma en la que acometemos los proyectos, pues es una ventaja competitiva. La diversificación geográfica, nosotros estamos presentes pues desde Asia hasta América, pasando por Europa. Eso nos permite acomodar un poco los diferentes ciclos en los que se encuentran los negocios en los distintos países, y te diría que más importante aún es la capacidad de exportar el conocimiento adquirido en determinados países en los que los negocios están ya muchísimo más maduros, más aquilatados, a países en los que los negocios están en una fase mucho más embrionaria, ¿no? Por ejemplo, el conocimiento del mercado de capacidad, el mercado de almacenamiento en Europa pues ya totalmente es casi una commodity, y sin embargo pues en Colombia todavía no se ha desarrollado. Pues es una ventaja competitiva el tener ese conocimiento y poderlo traer aquí, ¿no? Y por otro lado pues hay también otras ventajas, como por ejemplo la apuesta por la sostenibilidad, ¿no? Para nosotros como empresa de despliegue de proyectos renovables, evidentemente está en nuestro ADN, es parte del propósito de la compañía la apuesta por la sostenibilidad, pero yo iría más allá. A día de hoy la sostenibilidad es que es una exigencia del mercado. Totalmente. Te lo exigen los clientes, te lo exigen los financiadores, ¿no? Y por último, pues te diría las alianzas con terceros, ¿no? Nosotros tenemos una forma de crecer en la que entendemos que es fundamental tener alianzas con proveedores, tener alianzas incluso con competidores, con iguales, que en otros proyectos son competidores y en otros proyectos pueden ser colaboradores, alianzas con clientes, con acuerdos marcos de largo plazo y alianzas incluso con los financiadores, ¿no? Como estamos haciendo de hecho aquí en Colombia. Lo mencionabas tú, es una compañía que pasa por diferentes regiones, Europa, Asia, América, pero vamos a lo local. ¿Cómo han estado ustedes estableciendo la competitividad en el mercado colombiano? ¿Cuál ha sido ese desarrollo y ese marco que han generado en Colombia? Y sobre todo también quería preguntarte respecto a ello, ¿cómo ven el panorama aquí ahora mismo? ¿Cuál es ese análisis que le dan al mercado colombiano en la actualidad? Pues mira, el mercado colombiano se encuentra en una situación muy interesante a nuestro modo de ver. Para ver las oportunidades del mercado habría que analizar primero el contexto económico. En los últimos 5 años pues Colombia ha crecido a un ritmo medio del 4%, el PIB, lo cual lleva aparejada unas necesidades energéticas pues muy relevantes, y hay que analizar también el contexto ambiental, digámoslo así, ¿no? Que es en este escenario de cambio climático, países en los que en la matriz energética pues tiene mucho peso la generación hidro, como es el caso de Colombia, pues son países en los que se sufre mucho. Entonces, de alguna manera, los dos análisis de esos dos contextos, tanto económico como ambiental, nos llevan a que hay claramente una oportunidad de negocio en el despliegue de plantas de generación. Por concretarlo un poco en datos numéricos, tengamos en cuenta que la potencia instalada en Colombia son aproximadamente 20 gigavatios, que las proyecciones de crecimiento de consumo energético por parte de la UME están en el entorno del 2,5-3% hasta 2037, y eso al final se traduce en unas necesidades de nuevas plantas de generación activas en Colombia del orden de los 600 megavatios al año, lo cual pues evidentemente motiva suficientemente esa oportunidad, ¿no? Y además hay un desafío adicional, que es qué tecnología de todas las posibles
te permite llegar a ese objetivo, ¿no? Claramente tenemos las tecnologías de generación convencional, pues tienen unos periodos de licenciamiento, de maduración de en torno a los 5 o 7 años. Los proyectos eólicos pues tienen un periodo de maduración en su licenciamiento de en torno a los 3-5 años, y solo las plantas fotovoltaicas y las de almacenamiento, para cuando haya regulación en Colombia, tienen un periodo de licenciamiento, sobre todo en los proyectos de hasta 20 megavatios, del entorno de 1 año y medio, con lo cual, pues dentro de todas las tecnologías que nos puedan permitir alcanzar esos objetivos, la tecnología fotovoltaica y la de almacenamiento con baterías, pues son las que tienen de alguna manera más posibilidades de conseguir alcanzar esa cifra, ¿no? Eso en cuanto a las oportunidades, ¿no? Pero esas oportunidades también llevan asociados unos desafíos, ¿no? Y ahí claramente pues hay un escenario regulatorio que hay que resolver en cuanto al despliegue de redes y en cuanto al licenciamiento de proyectos. También hay que tener muy en cuenta un poco la situación de la red, porque para poder absorber todas esas nuevas plantas de generación tenemos que tener una red que permita llevar la energía de donde se genera a donde se consume, ¿no? En Colombia sabemos que los proyectos de líneas de transporte están muy atascados, y de nuevo, por ejemplo, pues la tecnología de almacenamiento permitiría de alguna manera mitigar esa situación, ¿no? Y por último, ¿no?, la última restricción que hay es la situación de falta de proyectos en situación de ready to build, sí, de construir, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esas restricciones, pues tenemos que ver cómo podemos cumplir con esos objetivos, con esas oportunidades que aporta Colombia, ¿no? Pues Enrique, son oportunidades que además sabemos que Negratin aprovecha muy bien, que son visionarios, y precisamente para cerrar esta entrevista quería preguntarte, con todo ese análisis tan profundo que nos has dado, ¿cuál es el objetivo futuro de la compañía en este país? Pues mira, teniendo en cuenta un poco eso en la cabeza, esos 600 megavatios anuales que se necesitan de nuevas plantas, nosotros, como trabajamos tanto en la parte de PC como en la parte de inversión, tenemos dos visiones de cuál puede ser nuestra participación en esa potencia nueva anual que hay que instalar, ¿no? En la parte de PC, de los 20 gigavatios que hay a día de hoy de potencia, de capacidad instalada en Colombia, solo 2 gigavatios proceden de tecnología fotovoltaica, el almacenamiento es puramente residual, y de esos 2 gigavatios Negratin ha participado en la construcción de casi 400 megavatios, con lo cual eso nos da una participación, una penetración de la actividad de EPC de Negratin de en torno al 25%, lo cual, pues la verdad es que para sentirse orgulloso de cuál es el nivel de involucramiento de nuestra actividad de EPC en Colombia. Para los próximos años, extrapolando un poco esa participación actual, pues eso nos da una horquilla entre los 100 y 150 megavatios anuales en la actividad de EPC. En la parte de inversión, pues tenemos unos objetivos para los próximos 5 años de despliegue de entre 300 y 500 megavatios en total, dependiendo un poco de esa disponibilidad de proyectos en situación de ready to build, y al final eso también trasladado a números, pues nos da una participación de hasta un 10% en los nuevos proyectos de generación que se implanten, con lo cual pues creo que a nivel de Colombia pues los objetivos son claros, son alcanzables, pero son muy retadores. Pues Enrique, gracias por tus comentarios, gracias por ese análisis tan profundo y gracias por compartir la visión de Negratin en las cámaras y micrófonos de Review Energy. Gracias a ti.